Hola a todos, nosotros somos estudiantes de octavo semestre del programa de Contaduría Pública de la Universidad de Cundinamarca, seccional Facatativá. Mi nombre es Catherine Muñoz. Mi nombre es Karen Romero. El día de hoy les vamos a hablar de un tema que es muy importante y que estoy casi segura que les va a interesar. Les vamos a hablar sobre la deuda externa en Colombia. Creo que todo debemos entender qué es la deuda externa y cómo esta afecta al desarrollo de nuestra economía. Entonces, la deuda externa básicamente es la relación que tienen los compromisos económicos básicamente que tiene el país con unas entidades extranjeras para cubrir los gastos que requieren las necesidades del país. Debemos tener claro que una deuda externa que tiene que ver con la parte privada, que es la deuda que adquieren las empresas, y otra deuda diferente que es la que están teniendo el gobierno, que es decir, la deuda pública. ¿Listo? La suma de estas dos es lo que va a generar una deuda externa, de lo que vamos a hablar. Entonces, por ejemplo, si empezamos a hablar o ponemos como ejemplo la casa, ¿sí? En la casa nosotros tenemos gastos como alimentación, educación, arriendo, algunos servicios básicos y todos los demás que podamos tener allá en la casa, ¿cierto? Entonces, esos gastos que tenemos no podemos, digamos, solventarlos con los ingresos que tenemos. Lo mismo le ocurre al gobierno y a las empresas. Entonces, lo que ellos hacen es buscar otra fuente de financiamiento que puede ser externa. Entonces buscan unas entidades del extranjero que les preste dinero. Si lo asociamos al tema de la casa, nosotros también tenemos nuestros ingresos y no nos alcanza para suplir lo de la alimentación, lo de la colegiatura de nuestros niños. Entonces, lo que hacemos, tenemos dos opciones. Una es minimizar estos gastos, pero pues las entidades y el gobierno no, digamos que no están como dentro de la posibilidad de hacer eso. Entonces lo que hacen es la segunda opción que les tengo y es la de buscar una deuda, una entidad del exterior que les preste dinero para suplir las necesidades tanto de su país, si es de deuda pública o privada, si es de las empresas. Entonces, en este caso, pues la tía gringa sería alguien que nos presta pues nos va a prestar un dinero, ¿sí? A un interés mínimo y pues sería como, la tía gringa en este caso de nosotros sería como la entidad extranjera que nos prestaría el dinero. ¿Listo? Entonces tenemos que hablar un poco de tema de historia y cabe la pena hablar sobre el año 1980, que fue cuando, Karen, los países latinoamericanos sufrieron una crisis muy grande y tuvieron que generar una deuda con entidades del extranjero, no se podían pagar y pues esto hizo que todos los países latinoamericanos sufrieran una gran crisis. Para el caso de nuestro país, Colombia, a Colombia le tocó adquirir, bueno, digo le tocó porque en medio de su momento le fue la necesidad adquirir un préstamo con, con el Banco Central, Banco Internacional, perdón, donde adquirió cerca de 7.500 millones de dólares, donde 3.980 eran adquiridos por parte del gobierno y 3.500 lo solicitaron las empresas de Colombia. Entonces digamos que es una cantidad bastante importante, sí, claro, pero pues y pues bueno, este monto fue un 45% más con respecto al año de 1975, es decir que un 45% más se endeudó Colombia para poder suplir estas necesidades con respecto al año del 1975. Todo eso pues básicamente para fortalecer el desarrollo interno del país, de las empresas, pero pues no es una cifra que digamos tan alarmante si lo comparamos con los movimientos o deudas que ha tenido Colombia desde el año 2000. Desde el año 2000 en adelante hemos visto que la deuda externa ha crecido mucho. Incluso puedo afirmar que se ha venido evolucionando cada vez mucho más en ese aspecto y no es algo que sea tan bueno para el país. Entonces, si hablamos puntualmente del año 2000, alcanzó a ser una cifra de cerca de los 40.000 millones de dólares. O sea, Colombia debería
a entidades extranjeras 40.000 millones de dólares. Y pues para el inicio de este año, si hablamos del 2019, el Banco de la República afirmó que la deuda externa de Colombia a enero alcanzó los 135.000 millones de dólares. O sea, imagínate esa cifra. Pasamos del 2000 a deber 40.000 al 2019 estar en 135.000 millones de dólares. Entonces es una cifra súper grande. Y pues, ¿qué ha generado esto? Que es un equivalente más o menos sobre el 41% del Producto Interno Bruto. Y pues para el mes de noviembre, finales de agosto, primeros de noviembre de este año, ya datos del Banco de la República, se afirmó que alcanzó a subir en cerca de un 42.8% del PIB, es decir, 1.8% más. Entonces, de lo que veníamos del año, de principio de este año. Entonces, se ve que está creciendo la deuda, el país se está endeudando. Y pues bueno, según el banco emisor dice que esto no es tan relevante, o sea, que no es tan de tanto preocuparse, porque este porcentaje no representa mucho, porque el hecho de que Colombia tenga una deuda externa de 42% del PIB no implica que se deba destinar el 41% o 42% de su producción para pagar la deuda externa, si me hago entender. Entonces, el 41% de la producción que tiene Colombia de su PIB no es que se vaya a ir destinada a pagar de una vez la deuda externa que se tiene, sino que pues para eso se amortizan, se generan los acuerdos, se generan plazos y la periodicidad de pago acordados ya en cada contrato con los bancos. Entonces, en otras palabras, la deuda externa, como cualquier deuda en bancos o entidades de crédito, pues se paga a plazos en fechas estipuladas y con responsabilidad de pagos. Entonces, cada entidad pública o privada que contrata una deuda externa la paga de acuerdo a su flujo de caja, a sus fuentes de financiación, fuentes de ingresos. Entonces las empresas y el gobierno planea esto y generan algunos acuerdos. Sin duda alguna, pues se debe tener en cuenta que la deuda externa está alta, sí, realmente lo está, y es preocupante porque se supone que las deudas que se adquieren con estas entidades básicamente son para casos fortuitos, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Es preocupante porque si llegáramos en este momento a tener, Dios no lo quiera, un suceso natural que no se ha esperado, puede ser un tsunami, un terremoto, esto sin duda es un factor que requiere una decisión del gobierno, y la decisión básicamente va a ser siempre endeudarse, buscar de dónde sacar para levantar infraestructura, temas de salud y además pues otros aspectos que la ciudadanía necesita en una situación como esta. Entonces pues es, digamos, algo preocupante para si llegara a ocurrir este suceso, porque no tenemos no tenemos cómo respaldar pues esta situación. Entonces eso me preocupa. Ahora bien, sabemos que el aumento de la moneda americana ha hecho que la deuda se incremente hasta en un 23%, y es por eso que la deuda externa para los actores económicos colombianos ha empezado a pesar más. O sea, está pesando mucho porque el aumento del dólar ha hecho que si teníamos una deuda de los 1.200 millones de dólares, con el aumento de la moneda pues sea en pesos muchísimo más. Entonces todo eso nos cuesta. Y bueno, según las cifras del emisor, el total de la deuda externa del sector privado, estoy hablando del sector privado a nivel Colombia, fue de 63 millones de dólares en julio de este año, una cifra superior a los 58 millones de dólares con que cerró el sector del año pasado. Es decir, el año pasado, a finales de diciembre, estábamos casi en los 59 millones de dólares, y en julio de este año, en el transcurso casi de un año, menos de un año incluso, llegamos a los 63 millones de pesos, pero en el sector privado. Las empresas se están endeudando mucho, y eso para suplir las necesidades de su mercado,
de la demanda que hay para poder cumplir con todas las importaciones, pagando un dólar mucho más caro. Entonces digamos que eso nos está afectando harto. Si hablamos de la parte pública, pues ¿qué podemos decir? Que la deuda pasó el año pasado, a diciembre del año pasado estaba sobre los 73 millones de dólares. Bastante. Y exacto, y a julio de este año llegó a los 73.500 millones de dólares. Entonces, no fue mucho el crecimiento, o sea, digamos que el gobierno no se endeudó mucho, pero igual ya si lo llevamos a cifras ahorita de noviembre, se ve que ha aumentado y estamos debiendo 135.000 millones de dólares. Entonces es una cifra bastante importante. Totalmente de acuerdo, Catherine. Recordemos que el país alcanzó a ser uno de los principales deudores internacionalmente y según estadísticas fue uno de los 4 mayores deudores de América del Sur para el año Muchísimo. 2016, imagínate. Con decirte que la deuda externa de Colombia fue de 120.000 millones de dólares, lo que representaba un 42.5 del PIB, el Producto Interno Bruto. Si te das cuenta, su porcentaje no ha cambiado mucho con respecto al PIB del año pasado. Se venció para este año un incremento de 9.519 millones, es decir, un 8.6% frente al diciembre del año 2015. Cuando la deuda se ubicaba en 110.500 millones de dólares. Finalizando el año 2016 se decía que esa era la cifra más histórica frente a la deuda externa. Pero no ha sido así. No, si te das cuenta, año tras año el incremento sigue siendo algo muy exagerado y me atrevería a decir que las reformas tributarias no han sido tan objetivas como se esperaba. Tú sabes que las reformas tributarias se generan es para crear bienestar y para mejorar el país y acá no se ha visto eso. Y pues también con ese mecanismo no se ha logrado cumplir los gastos o las inversiones que se tenían pensadas o se tenían planeadas para nuestro país. Se supone que los países que más deudas tienen son los que mayores beneficios le dan a sus ciudadanos, ¿no? Pero si miramos y analizamos, en Colombia no pasa eso. No. En Colombia es todo lo contrario. Cada vez se ve más pobreza, cada vez se ven peores cosas. Mejor dicho, vamos para el estanco, como dicen por ahí. Ahora bien, nuestro actual gobierno colocó una deuda externa por 2.000 dólares, 2.000 millones de dólares, monetizándolos a pesos, a la mitad con la particular ayuda del Banco de la República. Y acaba de hacer un canje de deuda externa por 11 billones de dólares que se vencía en el 2020. Pues ahora se va alargó al 2022, dejándole el problema al próximo gobierno. ¿Ves? Claro, va a quedar ahí con la deuda. Exactamente. Y ellos se lavan las manos. Tan solo para pagar la deuda en el sector público, el país tendrá que desembolsillarse cerca de 14.1 billones. Es decir, de nosotros, de todos. Totalmente. Y es decir, se va a ir para el capital 5.6 billones y de intereses son 8.5 billones que irán, pues, mejor dicho, regalados, por decirlo así. Catherine, mira que según la página de Dinero, este crecimiento no se debe solo por culpa del gobierno, ya que el sector público tiene mucho que ver y también está haciendo un esfuerzo muy importante en renegociar esta deuda. Y según eso, la deuda del sector privado viene creciendo de manera significativa, sobre todo en el sector financiero. Bueno, pero ahí vale la pena cuestionarnos y preguntarnos de dónde está saliendo esa plata para pagar esa deuda externa. Porque Sí, muchas veces nosotros decimos como, o sea, somos muy ajenos a conocer sobre este tema y por eso es importante que ustedes conozcan, estamos aquí dándoles cifras, datos para que se documenten. Resulta que esta deuda externa la pagamos también nosotros con nuestro bolsillo, nuestros impuestos. Se dice que más de la mitad de los recursos que permiten el funcionamiento del Estado en el año, lo que se conoce como el presupuesto pues anual, proviene de los bolsillos de nosotros, de los colombianos. Los impuestos que pagamos en cuanto a renta, IVA, timbre, impuestos municipales, todos esos
pues aportan de manera más amplia esa proporción, y casi un 85% de todo esto, con esto es que se financia, se está pagando el funcionamiento del Estado, y pues se paga parte de la deuda externa. Se adelantan las inversiones sociales del país, pero pues generalmente todo lo que estamos haciendo nosotros es ayudar a pagar esta deuda externa. Y sí, definitivamente no estamos viendo que esa deuda se retribuya. O Exactamente, sea no que se está bueno, viendo nos estamos beneficios para endeudando, nosotros. pero no estamos viendo mejor. Entonces, bueno, vamos a continuar dándoles más datos para que ustedes se documenten. Les agradecemos por su tiempo. Espero les haya interesado y les haya gustado la información que nosotras les brindamos. Y pues se pueden seguir documentando, hay muchísima información en internet y también muchos libros o consultas que ustedes pueden realizar. En el Banco de la República se encuentra todos estos datos, todos la información que ustedes requieran saber. Está desde años anteriores, desde el 2000 encuentran todo, y como les decía, desde ese año es donde se ha visto que más ha incrementado. Sabemos, es claro, sí, que la deuda pública es la que más genera este tipo de deuda, ¿sí? La privada no tanto. Y ahí es donde se debe poner mucho el ojo. Muchísimas gracias. Que estén bien.